Haz bien y no mires a quién. Creo que todos hemos escuchado este refrán alguna vez en nuestra vida, porque es un refrán muy popular, que nos invita a ser benevolentes, a ser buenos con todo el mundo, sin mirar si la persona es digna o no de nuestros actos de bondad. Haz bien y no mires a quién. Echa tu pan sobre las aguas, dijo el sabio Salomón, y en pocos días lo hallarás. El bien que hacemos se nos vuelve en bien. Tenemos que ser honestos, no siempre. Pero no vamos a hacer el bien porque o para que nos hagan el bien, sino que vamos a hacer el bien porque nuestra naturaleza humana ha sido tocada por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora, en nuestra nueva vida y en nuestra nueva naturaleza humana, acompañada por la naturaleza divina, como dice San Pedro, que somos hechos partícipes de la naturaleza divina en el nuevo nacimiento, ahora vamos a ir por el camino de la vida haciendo el bien. Ahora, ¿qué es el bien? Bueno, para definir un poco esta palabra, tenemos que acudir a los diccionarios, definitivamente. Y dice uno de ellos que el bien es aquella manifestación de bondad completamente opuesta al mal. Bien describe cómo alguna tarea lleva un curso favorable, hay un propósito y un final de bien para el beneficio, para el provecho de otro. La correcta realización de algo depende de que la ejecución salga de acuerdo al plan establecido, es decir, que salga bien, de acuerdo al propósito que tenemos. La palabra bien en nuestra herencia lingüística del latín procede de esta palabra bene, que es el bien, es una característica positiva de la vida. Un término amplio y genérico utilizado para denotar todo lo que es útil, agradable y bueno. Eso es algo esencial acerca de lo que significa el bien, según pues los diccionarios de lengua española o castellana. Sin embargo, ¿cómo debe entender un cristiano este asunto del bien y del mal? No necesariamente vamos a acudir a esa dicotomía, a esos dos conceptos opuestos y representados por dos seres, uno bueno y otro malo. Es un binomio muy conocido, donde a veces se presenta a través de una imagen con una persona que está escuchando por este oído lo que le está diciendo el exponente y representante del mal, que es Satanás o el demonio, y en el otro oído tiene a un ángel de Dios o al mismo Dios hablándole al oído, y se supone que uno está dando una buena dirección, un buen consejo, y el otro está dando una mala dirección o un mal consejo. Bueno, en cierta manera eso es cierto, no lo vamos a representar tan mitológicamente, pero sí sabemos que hay dos fuerzas que se oponen, dos principios completamente antagónicos, que es el bien y el mal. Y los hijos de Dios están llamados a hacer el bien, nunca el mal. Y esto debemos hacerlo con toda conciencia, con conocimiento de causa. Porque la ignorancia no nos va
a eximir o a privar del castigo, de las consecuencias. El hecho de que estemos haciendo mal por ignorancia no nos justifica delante de Dios. Y hay muchísimos ejemplos en las Escrituras, que los que estaban haciendo no estaban conocedores de todo y por eso iban a hacer o a cometer el acto, pensando de que no había nada malo en eso. Pero Dios no los tuvo por inocentes. Abimelech, por ejemplo, cuando Abraham le dijo que Sara era su hermana, pues Abimelech la quiso tomar por mujer. Pero aun cuando no cometió el acto, ya Dios había cerrado las matrices de todas las mujeres de la familia de Abimelech y estaba listo para ejercer el juicio sobre él. Afortunadamente, pues fue avisado y él se abstuvo de estar con Sara, la mujer de Abraham. Bueno, hay otros ejemplos, pero lo que queremos decir es que el hecho de que desconozcamos todas las cosas cuando estamos cometiendo algo, aunque no sepamos que estamos violando el mandamiento de Dios, estamos siendo culpables. No nos podemos justificar el día del juicio. Es que yo no sabía, Señor. Bueno, hay una revelación que ha sido dada de parte de Dios para que nosotros conozcamos lo que es bien y lo que es mal. Una de las características de nuestros últimos tiempos, según la Escritura, sería en que las personas llamarían a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso lo estamos viendo a diario en nuestra sociedad, cada día peor. Ahora, ¿qué es lo que debe dictar para el hombre lo que es bueno y lo que es malo? Si lo vamos a considerar a la luz de las diferentes filosofías y religiones de la vida, pues nos vamos a encontrar un montón de cosas que para unos puede ser el supremo bien y para otros el supremo mal. Por eso es que para los que han conocido al Dios de Israel, la única fuente que puede definir lo que está bien y lo que está mal son las Sagradas Escrituras. La fe en que este libro ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que los santos hombres de Dios, como dice el apóstol Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la fuente de toda verdad para nosotros y la que nos da la dirección hacia el bien, hacer el bien. Ahora, ¿cómo podemos entonces entender un versículo como el que encontramos en la epístola del apóstol Santiago, que es usado muchas veces en diferentes contextos por muchos de nosotros? Les voy a leer desde el versículo 13 en la versión popular. Ahora oigan esto, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente y todo orgullo de esa clase es malo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Y este es el versículo al cual estaba haciendo referencia, pero que se cita muchas veces separados del contexto. Y aunque es una frase que en términos generales se puede entender a la luz del concepto que tenemos de la conciencia del ser humano,
que es como un foquito que está dentro de nosotros y que a la hora de pensar en cometer algún acto nos da un aviso. Y la conciencia nos puede dictar en algunas ocasiones lo que es bueno y lo que es malo. El problema está que las mismas escrituras hablan del endurecimiento del corazón, de la petrificación de la conciencia. Cuando ya el individuo, como dice el famoso dicho mexicano, le vale queso, le importa poco, no tiene ningún interés en medir sus actos y ponerlos en una balanza. Simplemente se ha petrificado su conciencia y actúa por los instintos carnales y animales de las cuales son víctimas por causa del mal, por causa del pecado. Pero el versículo debe entenderse más allá de esa concepción moral que tenemos y que nos dicta la conciencia o que nos dicta la cultura. Si nosotros nos damos cuenta, esta carta pertenece a los escritos hebreos. El apóstol Santiago escribe a los hebreos en la dispersión. Y sin duda, los hebreos, los que hayan abrazado la religión judía desde niños, saben lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a la ley de Dios. No podemos interpretar esto simplemente en un contexto moral, en términos más amplios, sino que tenemos que ir al contexto de la religión judía, de la relación que estos hombres vivían con Dios. Es decir, que ellos sabían claramente por la revelación de Dios lo que era bueno y lo que era malo. Y Santiago le está diciendo que no solamente peca contra Dios el que viola sus mandamientos cometiendo o haciendo el mal, sino que también es culpable el que, conociendo el mandamiento de hacer el bien, no lo hace. Tanto uno como el otro es culpable delante de la presencia de Dios. Uno por hacer el mal, aunque lo haga en ignorancia, y el otro por dejar de hacer el bien que él sabe por la ley de Dios que debe hacer. Y esto implica que el bien que hagamos no siempre va a ser bien visto por todos. Pues haciendo el bien podemos ser causa de problema, de tropiezo para nosotros mismos. Porque Jesús lo dijo, si haciendo el bien son perseguidos, siéntanse bienaventurados. Y después San Pedro también habla de este asunto, que si alguno padece y padece por causa del Evangelio y por hacer bien, pues es algo meritorio. Por lo que no siempre el hacer el bien de acuerdo a la voluntad de Dios va a ser visto con agrado por los demás. Al contrario, pueden ensañarse contra nosotros. Dice también allí, Pedro dice, a estos, es decir, a estos que no corren con ustedes, a estos que no creen en el Evangelio, les parece cosa extraña que ustedes no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, los blasfeman, crean contra ustedes cualquier tipo de campaña difamatoria, los persiguen y si los pueden matar, los matan. Por eso, amados hermanos, el bien que hacemos no siempre va a ser visto como algo bueno por todos. Pero nosotros caminamos ante Dios. El Señor le dijo a Abraham a los 99 años, anda delante de mí y sé perfecto. Nos movemos y somos delante de los ojos del Altísimo. Y deberíamos preocuparnos ante todo por agradar a Dios, antes que a los hombres, como dijeron Pedro
y Juan. Ahora, lo que estaba diciéndoles acerca de que no podemos ser justificados porque éramos ignorantes, lo podemos encontrar reflejado en la palabra de Dios, en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Estoy aquí en Lucas, capítulo 12, en la parábola del criado fiel y el criado infiel. Pedro le preguntó: Señor, ¿dijiste esta parábola solamente para nosotros o para todos? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. De veras les digo que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, el día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. Es decir, el criado que sabe lo que el amo quiere que él haga, porque ha recibido una lista de responsabilidades y se le ha comunicado lo que debe hacer. Cuando este criado que sabe lo que quiere su amo y no está preparado para hacerlo y no lo obedece, será castigado con muchos golpes. Ahora, escuche esto. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Es decir, que el hecho de que este otro criado no conocía con precisión, con exactitud, lo que el amo quería, pero obraba mal, no se quedaba sin castigo. Tan solo porque ignoraba lo que el amo quería. Era su responsabilidad conocer las disposiciones del amo para obrar en correspondencia a ellas. Pero si se descuidó, no sabía lo que el amo quería, porque no prestó atención, porque estaba ocupado en otras cosas, y cometió cosas malas, actos que no eran aprobados por el amo, pues aunque sufrió menos castigo que el otro, porque el otro tuvo una desobediencia manifiesta, estaba en oposición, en contrariedad a las disposiciones del amo que él sí conocía, pues lógicamente el castigo es mayor. Pero aquel que por ignorancia hizo lo que no tenía que hacer, o como dice el versículo de Santiago, sabía el bien que tenía que hacer y no lo hizo, no puede quedar sin castigo. Por eso, hermanos, es que debemos ser conocedores del bien, de la voluntad de nuestro Padre. No podemos y no debemos responder a las interrogantes de la vida ante las decisiones que tenemos que tomar de acuerdo a la opinión popular. ¿Qué va a decir la gente? Mire, hermanos, en una manera muy coloquial de hablar, no nos debe importar para nada lo que piense la gente a la hora de tomar decisiones en la vida.
debemos pensar en lo que piensa Dios. No es el ánimo, no es el morbo, es el estar opuesto a todo el mundo. Porque no, eso tampoco es sano. No queremos estar en oposición a todo y a todos simplemente porque somos cristianos. No, hay cosas que son amorales, que son buenas, o no son malas, ni son buenas. Son situaciones en las que podemos elegir libremente si queremos participar o no. No hay nada malo en crear una organización altruista y hacer el bien. El que tiene el poder para hacerlo, pues qué bien. Pero es que hay otras cosas que son blancas o son negras, que los términos grises no existen. No podemos tomar una posición intermedia para no buscarnos problemas con nadie, ni con uno ni con el otro. Porque de esa manera estaremos dejando de hacer el bien que Dios quiere que hagamos. Tenemos que estar definidos. Aquí es como dijo en la famosa obra de Otelo, William Shakespeare, to be or not to be. That is the question. Ser o no ser. Pero no podemos estar en el medio, no identificados. No, tenemos que ser bien conocidos por lo que creemos, por lo que defendemos. No porque seamos mejores que nadie, ni peores tampoco. Simplemente somos lo que somos por la gracia de Dios, como dijo San Pedro. Pablo. Y así debemos proceder. Pero tenemos que empaparnos del conocimiento de su palabra, porque ella es la que delimita y señala para nosotros lo que es bien y lo que es mal. Termino citándole las palabras de Bain, diccionario expositivo de las palabras griegas y hebreas. El bien en hebreo, yatá, ser bueno, hacerlo bien, estar contento, agradar, hacer bien. Si el vocablo está en varias lenguas semíticas y es muy común en hebreo, tanto antiguo como moderno. Yatat se encuentra aproximadamente 100 veces en el hebreo bíblico. Y encontramos este verbo 2 veces en el mismo versículo y por primera vez, dicho sea de paso, en la historia de Caín y Abel. Y el Señor le dijo, si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Es decir, el pecado les acecha y te seducirá. O sea, si no somos capaces de hacer el bien que se nos ha ordenado y tomamos un partido contrario o en el medio, el pecado nos acecha. El pecado nos rodea y te seducirá, dice la Escritura. Te enamorará, te convencerá de que Dios ha dicho, pero no ha dicho todo lo que ha tenido que decir, o lo ha dicho mal. Bien sabe Dios, le dijo la astuta serpiente a Eva, que si el día que comiereis de este árbol, serán como Él, conociendo el bien y el mal. Nos preguntamos qué habrá sido la historia de la humanidad si Adán y Eva no hubieran pecado. Pero pecaron. Y el bien y el mal ahora están a nuestro alcance. Podemos decidir por la gracia de Dios hacer el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Seamos hacedores de hechos de bondad. Vayamos por el mundo haciendo el bien a todos, como decíamos al principio, haz bien y no mires a quién. Esto no quiere decir que vamos a apoyar una obra determinada sin conocer.
qué es lo que esa gente va a hacer. Porque si no estuviéramos dando nuestro aporte, ya sea monetario o de fuerza física, a causas que no son nobles. Y no podemos, en ese caso, apoyar todos aquellos proyectos que van en contra de la voluntad de Dios. Tampoco quiere decir eso. Simplemente que si en el andar de la vida nos encontramos con la posibilidad de hacer un bien a alguien, no se lo neguemos. Dice el Señor, el que te pida, dale. Y si te llevas 1 milla, corre con él 2. Hay que hacer el bien, porque somos hijos de un Dios bueno, de un Dios que ha dado todo, incluso a su Hijo amado, para que nosotros podamos alcanzar el bien supremo, que es el perdón de nuestros pecados y la esperanza de la vida eterna. Seamos buenos, seamos conocidos como Bernabé. La palabra dice que era bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Les animo, hermanos, a que seamos escudriñadores de la palabra de Dios para ir siendo ejercitados en nuestros sentidos, en el ejercicio del bien y del mal. Discernir lo que está bien y lo que está mal por medio del Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones y su palabra que nos da dirección. Que Dios les bendiga. Seguimos orando, hermanos, gracias a Dios. Aitana ya está con nosotros, todo está bien, probablemente hoy salgan del hospital y alabamos a Dios por esta nueva vida que Él nos regala. Le damos gracias al Señor también por la salud que está siendo restablecida en algunos hermanos, aunque no he hablado directamente con la hermana Esther Rodríguez, sabemos que se operó y que está recuperándose. Bendecimos al Señor por eso y le damos gracias por las demás personas que necesitamos insistir en oración. No dejemos de orar porque no veamos resultados inmediatos. Sigamos orando por Juan Barrera, el esposo de nuestra hermana Carmen Barrera, por ella misma que necesita ayuda del Señor en su cuerpo también, por su hijo que necesita mucho, hermanos, de nuestras oraciones, que el Señor toque su corazón y le levante. Y algunas otras familiares de nuestra hermana que han tenido necesidad de atención médica, como su hermana, su cuñado. En fin, hermanos, pues que Dios nos enseñe a orar con carga por las necesidades los unos de los otros. Oremos por nuestra iglesia, su ministerio, que pueda seguir extendiéndose, que muchas almas vengan al conocimiento de Dios aquí, que encuentren en nosotros una familia unida que quiere glorificar el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora te damos por tu palabra. Gracias por el desafío a hacer el bien, Señor. Padre, a hacer siempre lo que te agrada, a dirigir nuestras vidas por la revelación tuya en tu palabra. Te pido que nos perdones las muchas veces que dejamos de hacer lo bueno, Señor, y las veces que hacemos el mal. Te pedimos que tengas compasión de cada uno de nosotros y sea propicio a nuestra condición. Ponemos en tus manos a cada hermano, Señor, a cada familia. Pedimos que te glorifiques en sus situaciones, que bendigas a nuestra iglesia y su ministerio. Bendice, Señor, la gira misionera. Usa a nuestros hermanos Jara para traernos palabra tuya, testimonios que nos edifiquen de cómo va la obra en Eurasia, Señor, y suple todas las necesidades de la familia Jara, Señor. Oh, mi Dios, ponemos en tus manos estos servicios y rogamos que nos visites, Señor. Y mi Dios amado, rogamos por el inicio de las clases aquí en San Antonio, el día 27, Padre Santo, que tú nos des la gracia de poder completar el curso, de poder aprender, Señor, de ti estas cosas que tan importantes son, para no podemos hacer nada separados de ti, Señor. Pero te pido por el hermano Ayala, Señor, por el hermano Caleb, por los que están involucrados en la educación teológica, allá en el Valle también, Señor, a nuestros hermanos Rubio, a los pastores que están ayudando, Señor. Padre Santo, que fluya, Señor, tu palabra para edificación
de estos hermanos que se están preparando para el ministerio. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos, hermanos. Amén.